Regresamos, amable auditorio. Maestro Lorenzo Sánchez Andrade, la evaluación de los maestros. Muchos de los movimientos, del caos que se ha estado viviendo en la Ciudad de México, sobre todo con la Coordinadora Nacional, es porque no están de acuerdo con la forma en cómo van a ser evaluados o cómo van a ser evaluados. Es decir, hace apenas algunos días fue aprobada la ley del servicio profesional docente, donde nos marca los parámetros para que tanto los profesores, los que tienen cargos de dirección o de supervisión, sean evaluados. Es la parte que a ellos les afecta, es la parte que a ellos les duele, es la parte donde sienten que sus derechos ya adquiridos pueden ir en retroceso. Es el tema más preocupante para los profesores. ¿Cómo va ese tema de la evaluación? Sobre todo ahora que lo comentamos con la puesta en marcha de la Ley de Servicio Profesional Docente. Bueno, el problema propiamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo tenemos geográficamente bien localizado y son estados que tienen problemática local, porque no tenemos problemas en Sinaloa, no tenemos problemas en Tamaulipas, no tenemos problemas en Zacatecas. Como los que tienen como Oaxaca, los que tenemos en Oaxaca, Tabasco, Guerrero. Que son problemas locales. Entonces, como lo explicaba el licenciado Pedro Ávila, tienen una característica respecto a la conducta y yo creo que a lo mejor el hecho de que en un momento dado el gobierno, tanto federal como los gobiernos locales, hubieran apapachado en demasía al sector magisterial, y ahora que viene una reforma que sienten que se les quitan privilegios y canonjías, pues es cuando tratan de defender estos privilegios y canonjías. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no protestaron durante los meses de vacaciones? De hecho, la ley del servicio profesional docente los mide, los evalúa de tres formas diferentes. A los que ya tienen una plaza de forma definitiva les dice que tienen que presentar un examen. Si no lo aprueban, durante un lapso no mayor de un año, un segundo examen. Y así sucesivamente hasta el segundo año aplicarles un tercer examen. Si no lo llegan a aprobar, lo que sucede es que los asignan a un área administrativa, pero se les respetan sus derechos laborales. Y la obligación de capacitarlos en esa forma. Por ahí en las redes sociales, cuando estaba el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, por ahí salió en redes sociales un cartelón escrito por un maestro con unas faltas de ortografía increíbles. Así es. Y esto nos da un matiz de que realmente el maestro muchas veces es utilizado como carne de cañón, como borrego para intereses que son oscuros realmente para el proceso educativo. Yo considero que hay muchos maestros que estarán de acuerdo en que, bueno, vuelvan a las aulas y que reciban una continua capacitación. Esta capacitación, pues bueno, ellos son los que van a forjar el futuro de nuestro México. Hoy en día no debemos de cerrarnos a la capacitación y bueno, esto es parte también de lo que nos toca a nosotros como abogados, sobre todo cuando vivimos una revolución jurídica con tantos cambios en la Constitución, en la ley de amparo, en la ley laboral, reforma educativa y todas las leyes secundarias que de ellos se derivan. Yo creo que estamos obligados, no por nosotros, por nuestro gremio, indistintamente si es de los maestros, de los abogados, a capacitarnos para ofrecer un mejor servicio día con día, porque la mala educación de nosotros se ve reflejada en la mala educación de nuestros hijos. Pero de mañana, de nuestro pueblo. Privada, las políticas del ISO 9000 Sí. son políticas de calidad y para poderlas mantener la gente se capacita continuamente. Así es, y quien mayor capacitación tiene, también tiene una mayor esperanza de obtener un mejor ingreso, porque es una persona que está mejor preparado y que puede hacer frente a las vicisitudes que nos da nuestro México moderno. La ley del servicio profesional docente plantea varias situaciones, algunas interesantes. Bueno, indudablemente la capacitación es necesaria. Deja hasta cierto punto intacto el tema de los profesores de base. Toca un poco a los profesores que son de forma provisional o que todavía no tienen base. A ellos sí los obliga a capacitarse. Si no te capacitas, pues te vas. Igual a los de nuevo ingreso, tienes que aprobar el examen. Si lo apruebas en 6 meses tienes tu plaza. Si no, pues no entras. Yo creo que si lo vemos por el lado positivo es bueno, ¿no? Claro, se rompe la estructura de la herencia de plazas. Así es. Y otro tema importante es el de bueno, eso ya lo ha contemplado la Ley Federal del Trabajo, 3 faltas en un periodo de un mes
pues pierden su... Más de 3 faltas. Más de Más tres de tres faltas. faltas, habla la ley. No es algo nuevo. Ahora lo retoma esta reforma. Y bueno, ahí sienten que también se les pega un poco. Lo que pasa es que las comisiones, sí, si ellos siguen devengando un salario, como maestros, si están comisionados en el Bueno, esta el parte también sindicato, ¿verdad? prevé la reforma. Cuánta que el gente sindicato de será parte del responsable. sindicato y los mete a desarrollar comisiones Pues se que no hace- están desarrollando se labores hace- educativas. se hace un músculo político porque hay inversión del propio sistema, ¿verdad? Para que ellos puedan generar actividades políticas. En algún programa anterior del Foro Potosino comentábamos que hay países del primer mundo donde tienen 10 maestros comisionados, 8 maestros, 6 maestros, y México tiene 140,000 maestros comisionados a los sindicatos, otras áreas, que Así no es. están devengando un sueldo y no están en sus aulas. Y bueno, ahora esta reforma toca un punto también importante que tiene que ver con esto. Dice, bueno, tu sindicato, si tienes un maestro comisionado, tu sindicato tienes que pagarle de tus propios ingresos. Ya no el gobierno tiene que pagar este maestro que está comisionado en tu sindicato. Claro, y así debe de ser. debe ser. O si finalmente el Estado está como principio constitucional estableciendo que la educación debe ser gratuita, debe ser laica, ¿por qué el Estado va a destinar recursos a maestros que no están desarrollando precisamente este factor educativo, que están desarrollando labores distintas a fomentar la educación educativa? Así es. Se habla de que a partir del del mes de julio del 2014 comenzarán estas evaluaciones. Una vez que estén en los estados, pues listas las leyes secundarias que tienen que ver con el cómo se van a comenzar a evaluar, cómo se va a consensar el diseño de los exámenes, etcétera. Se espera que sea ¿qué tipo de examen tiene que ser el que se aplique para los maestros? Bueno, yo creo que tiene que ser un examen adecuado a sus capacidades. Obviamente, pues no... No un traje hecho a la medida. No un traje hecho a la medida, exactamente. Debe ser un examen que debe ser riguroso, porque finalmente, yo siempre lo he dicho, son forjadores de nuestros menores, de nuestra juventud, y ellos deben de dar la pauta precisamente dentro de este sistema educativo, en donde el alumno pueda asimilar todas estas condiciones y, a su vez, forjar buenos mexicanos. Sí, propiamente las leyes de educación nacen ya en su aplicación social con el periodo de Lázaro Cárdenas del Río. Cuando les da ese postulado vocacional de enseñanza, les dice que son los forjadores de la patria. Y siguen y seguirán siendo los forjadores de la patria. Pero México no puede salirse del dinamismo, de la inercia del mundo, ¿verdad? O sea, no nos podemos aislar. Entonces hay que crear condiciones de equilibrio, ¿verdad?, entre las necesidades reales, ¿verdad?, y sus leyes, y el reflejo, que es la sociedad, que es el que se va a beneficiar. Para que esta reforma funcione. Mucha gente dice que el sistema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un sistema implementado para fomentar la anarquía, para fomentar precisamente que estos estados no se desarrolle un potencial económico. Y pudiéramos pensarlo a lo mejor en silencio y meditarlo y decir, bueno, ¿quién gana teniendo al pueblo sin cultura? Pues los que detentan el poder, pudiera decirse. Porque un pueblo que está educado es un pueblo que va a protestar. Y es un pueblo, por supuesto, en ese sentido. Y va a exigir mayor desarrollo. Entonces, si nos damos cuenta, en estos estados tenemos un alto índice de baja productividad, de bajo desarrollo. Pero son sus condiciones antropológicas y sociales. O sea, históricamente, ellos son así. Y es precisamente lo que tratamos de revertir. Ellos se va a tratar de revertir y se sienten colonizados. Así es. Por ejemplo, el misterio de la Guelaguetza, cuando hubo el problema magisterial del Apo. Su verdadero misterio es que mientras los otros están de guerreros, ¿sí?, la gente trabaja comunalmente para llevarles de comer. O sea, ellos pueden estar en marcha, en plantón, eternamente. Es un convenio en el mismo pueblo. Entonces, es ahí donde la reforma educativa no se aplica a su idiosincrasia. Y van a seguir así. O sea, no podemos ver con sistemas neoliberalistas, capitalistas o sistemas de imposición de calidad, ¿verdad?,
cuando sus condiciones siempre han sido así de pensamiento, ¿sí? Ellos son sus pueblos, son sus usos y costumbres. Pero bueno, yo creo que los usos y costumbres deben de adaptarse de tal forma en que el proceso educativo llegue a todos los menores. No es posible que después de hoy 3 meses en Oaxaca, en Guerrero, no tengan clases. Sí, Claro. sí, es lamentable. Que este concepto de usos y costumbres pues vaya afectando ya a nuestra juventud, a los menores. Y pues bueno, yo hago votos porque se recapacite y que puedan alcanzar en las mesas de diálogo pues los acuerdos que sean necesarios para que finalmente este sector educativo en estos estados que hemos mencionado pues puedan volver a tener clases. Así es. Es lo más importante, que los niños, los jóvenes vayan a... Hay quienes, no sé qué opiniones merezca, hay quienes mencionan que esta reforma no representa una reforma educativa porque no detalla mecanismos que se usarán para formar y actualizar al magisterio como debe ser, sino que se centra en medidas de carácter meramente administrativo, que es una reforma laboral. Sí, es posiblemente una reforma laboral, que es lo que ellos están cuestionando porque se les van privilegios de derechos adquiridos en sus contratos colectivos, pero el poner freno en ciertas cosas como que vayan a clase, sí, que estén presentes frente al grupo, se va a reflejar educativamente. Bueno, yo considero que aquí en esta parte, en su caso, si se habla, pues habría que analizar los planes y estudios precisamente de las escuelas que forman maestros, las escuelas normales. Habría que ver que quizás de ahí venga el problema, sí, porque finalmente... No, y los convenios que existen entre la sociedad de alumnos, no sé si recuerden que unos estudiantes magisteriales quemaron unas gasolineras en la pista del Sol. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, esos muchachos, por contratos colectivos o ya tienen sus plazas automáticas saliendo de estudiar. Así es, y bueno, pues aquí sería importante Ahora les van a pedir un examen, ahora les van a pedir un examen. Formar y ver cuál es el plan académico que tiene cada normal, escuelas que forman maestros. Es como el caso, si fuera la Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho se va modificando el plan de estudios de acuerdo a las necesidades. Y ahora tenemos la introducción de nuevas currículas que antes pues no se tenía antiguamente. Sí, no te puedes quedar en el pasado. No te puedes quedar en el estancado, pasado. Definitivamente. Pues bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, amable auditorio. No me resta más que agradecer a nuestros panelistas de este día, maestro Lorenzo Sánchez Andrade, Muchas gracias. licenciado Pedro Ávila Gil. Muchas gracias por acompañarnos. A usted que nos sigue, un saludo. Y bueno, por el bien del futuro de México, esperemos que esta reforma en verdad funcione. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este su programa Foro Potosí.